Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces. Y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes que en un día como cualquier otro se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Asunto. Necesito sacarme esto de la cabeza. No sé a quién contárselo. Hola a todos. Llevo días, semanas, dándole vueltas a esto y no puedo más. Necesito sacarlo. No sé si este es el lugar, pero me siento tan solo con esta mierda que me está volviendo loco. Soy Fidel, trailero. Llevo más de 20 años en la carretera. He visto de todo. Cosas raras, gente extraña, accidentes feos, pero nada, como lo que me pasó. Esto se siente diferente, como si mi propia mente me hubiera traicionado. Fue hace unas 3 semanas. Tenía un envío urgente, una carga importante que tenía que llegar desde Texas hasta un punto en Ohio en un tiempo récord. Llevaba ya casi 24 horas al volante con paradas mínimas. El cansancio me estaba matando. La vista me nublaba. Sentía los párpados pesados como si tuviera plomo. Estaba en una gasolinera mugrienta en medio de la nada, en Arkansas, echando diésel. Me bajé a estirar las piernas y a comprar un café que sabía que no me iba a hacer nada. Mientras estaba en la máquina de café, un tipo se me acercó. Un camionero también, parecía. Tenía una gorra de béisbol hundida hasta los ojos y una barba descuidada. Me vio bostezar y me dijo: «Veo que andas con el mal del oso, colega». Le dije que sí, que iba al límite. Entonces el tipo se acercó más y me susurró: «Tengo algo que te quita eso de golpe. Te mantiene despierto y enfocado como si acabaras de dormir 16 horas. Mejor que cualquier anfetamina, sin nervios, sin bajones». Yo, la verdad, no soy de esas cosas. Siempre he sido de café y de pararme a dormir cuando el cuerpo lo pide. Pero la desesperación es cabrona. La multa por retraso en la entrega era brutal, y mi jefe, un tipo rudo, ya me había advertido. Pregunté qué era, y el tipo solo sonrió. «Una pastillita». Me la dio un doctor que anda investigando nuevas medicinas. Experimental pero inofensiva. Solo la tomas. Y listo. Me cobró $50 por una pastilla diminuta, blanquecina, sin ningún logo, ni nada. Parecía una aspirina de niño. Sentí una punzada de duda, pero la metí en el bolsillo. Volví al camión. Me subí, arranqué. Estuve un rato pensándolo. El café no hacía efecto. Mis ojos se cerraban solos. «¿Qué cojones?», pensé. Saqué la pastilla y me la tragué con un trago de agua. Al principio nada. Seguía el cansancio, la vista borrosa. Pasaron unos 15 o 20 minutos, y de repente fue como si alguien me enchufara a la corriente. No era un subidón nervioso, sino una claridad mental brutal. El cansancio se fue de golpe. Me sentía fresco, alerta. Mis ojos veían hasta los mínimos detalles en la carretera oscura. Sentía una euforia extraña, una sensación de poder. «Esto es la hostia», pensé. El tiempo voló, o eso creía. Escuché la radio, canté un poco. Me sentía invencible. Lo siguiente que recuerdo es despertarme. Y no fue una parada para dormir. Fue un despertar brusco, confuso, como si me hubieran arrojado fuera de un tren en marcha. El sol me pegaba directamente en la cara a través del parabrisas del camión, pero no era el sol de la mañana temprano. Era el sol de la tarde, o incluso media tarde, ya bajando. Sentía un calor pegajoso y un olor extraño, como a tierra mojada y algo metálico. Mis músculos dolían de una forma que no reconocí. La espalda, los hombros, tensos como tablas. Miré a mi alrededor. Estaba aparcado, pero no en una gasolinera, ni en un área de descanso. Estaba en un camino de tierra, a un lado de un campo abierto, lleno de maleza seca y alguna que otra vaca a lo lejos. No reconocí el lugar.
¿Dónde demonios estaba? Me froté los ojos confundido. La cabeza me zumbaba. No era un dolor, sino una especie de eco sordo. Miré el reloj del tablero. Marcaba las 4:30 p.m. Las 4:30 p.m. del día siguiente a cuando había tomado la pastilla. Coño, había estado durmiendo todo ese tiempo, pero mi camión estaba con el motor encendido, en ralentí, y el aire acondicionado puesto, y el tanque de diésel estaba casi vacío. Había consumido combustible. No podía haber estado dormido tanto tiempo con el camión en marcha. Y fue entonces, al bajar la mirada para ajustar el aire, que las vi. Mis manos estaban sucias, no de grasa ni de aceite, ni de la tierra del campo. Estaban manchadas, de color, de un rojo oscuro, casi marrón. Sangre. Mi corazón dio un vuelco. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, tan intenso que sentí que me iba a desmayar. ¿Sangre? ¿De dónde? Me las miré de cerca, temblándome el pulso. Estaban secas, pegajosas en algunas partes, como si hubiera pasado un buen rato. Miré mi ropa, mi camiseta de trabajo, mi pantalón vaquero, también tenían manchas, más grandes, como salpicaduras. Algunas incluso en el volante, en el tablero. No tenía ningún corte. Me palpé la cara, el cuello, el cuerpo. Nada, ni un rasguño. No era mi sangre. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué demonios había pasado? ¿Qué había hecho? Me sentía como un fantasma en mi propio cuerpo. La memoria, esa brecha negra, se extendía por horas. Horas de las que no recordaba absolutamente nada. Intenté forzarme, concentrarme, pero era como un muro. Ni una imagen, ni una sensación, ni un sonido. Nada. Solo un vacío aterrador. Puse el camión en marcha. El remolque chirrió. Tuve que salir de allí. La carretera más cercana estaba a unos kilómetros. Una estatal vieja. Conduje con el estómago encogido, con cada músculo tenso. Cada vez que pasaba un coche, sentía que sus ojos se clavaban en mí. Miraba los espejos retrovisores cada 10 segundos. ¿Me seguían? Estaba la policía buscándome. El aire acondicionado me secaba la garganta, pero no podía calmar los escalofríos. Necesitaba diésel urgente. La aguja estaba en la E total. Conduje hasta que vi un cartel de una gasolinera a lo lejos. Era de esas, grandes, con una pequeña tienda de conveniencia. El sol ya estaba bastante bajo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Tiré el camión en el surtidor de diésel, el más alejado. Antes de bajarme, busqué unas toallitas húmedas que siempre llevo, y me froté las manos con desesperación. La sangre estaba seca, pegada. Costó horrores quitarla, y aún así, sentía que el olor metálico se había impregnado en mi piel. Me quité la camiseta manchada, y me puse una limpia que tenía en la mochila. La sucia hice una bola y la escondí bajo el asiento. Respiré hondo. Tenía que actuar normal. Entré en la tienda de la gasolinera. Había una tele grande en una esquina, encendida con las noticias. En esas situaciones, uno no presta atención, pero el titular de abajo me llamó la atención. Última hora. Altercado violento en gasolinera de carretera. Un hombre hospitalizado en estado crítico. Y debajo, en la pantalla, una foto pixelada, borrosa, de un camión. Mi camión. O uno muy parecido. El frío me recorrió de nuevo. Era como si el aire se hubiera vuelto hielo puro. Me acerqué a la televisión, ignorando a la cajera que me preguntaba si necesitaba algo. La voz de la presentadora era grave, urgente. Describía un incidente ocurrido la noche anterior, en una gasolinera, a unas 200 millas al norte de donde yo estaba. Testigos describen a un hombre de unos 40 y tantos, alto, de complexión fuerte, con barba descuidada y gorra, que atacó brutalmente a un empleado tras una discusión. El agresor huyó en un camión de carga de color rojo con un remolque blanco. Mi corazón se me subió a la garganta. Mi camión es rojo. Yo tengo 47. Llevo barba. Y sí, llevaba una gorra. Entonces, la presentadora continuó, y las palabras se me grabaron a fuego en el cerebro. La policía investiga si el agresor pudo estar bajo la influencia de una nueva droga experimental que causa amnesia y brotes de violencia extrema. Esta sustancia, conocida en círculos ilegales como
La pastilla del aguante o el blanco ha sido vinculada a otros incidentes similares en la región. Se insta al público a no acercarse a personas que exhiban un comportamiento errático y a contactar a las autoridades de inmediato. La pastilla del aguante, el blanco. Me sentí mareado. El suelo se movía bajo mis pies. La pastilla. La puta pastilla que me había dado ese tipo. No era para el cansancio. Era para convertirme en esto, en lo que fuera que pasó esa noche. Salí de la tienda como pude, sintiendo miles de ojos sobre mí, aunque no había casi nadie. Mis manos, otra vez, parecían manchadas, aunque las había lavado. El olor a sangre se me metió en la nariz, aunque no había ninguna mancha a la vista. Me subí al camión, temblándome las piernas. Puse el diésel, pagué con la tarjeta en el surtidor, sin mirar a nadie. Desde entonces, no he dormido bien. Vivo con el puto terror de que en cualquier momento van a venir a buscarme. Cada vez que veo una patrulla en la carretera, se me revuelve el estómago y el corazón me late a 1000 por hora. No he vuelto a ver al tipo de la pastilla, claro. No sé si lo que pasó fue realmente mi culpa, o si esa cosa me controló. No tengo ni idea de qué hice exactamente. ¿Quién era ese empleado? Si está vivo, si lo maté. La sangre. La putísima sangre en mis manos. He cambiado mi ruta. Me mantengo alejado de las interestatales principales. Duermo en lugares diferentes cada noche. A la intemperie a veces, con un ojo abierto. Sé que no puedo ir a la policía. Me hundiría solo. Pero esta mierda me persigue. No hay un solo minuto del día en que no piense en esas horas perdidas. En lo que hice. En lo que soy capaz de hacer sin saberlo. Y no tengo respuestas. Solo este miedo que me carcome por dentro. Juro que nunca más en mi vida vuelvo a tocar nada que no sepa qué es. Pero el daño ya está hecho. Y vivo con esto. Cada día. Me siento como un monstruo. Y no sé por qué. Gracias por leer. Necesitaba decirlo. Historia. 2. No sé ni por dónde empezar, ¿de verdad? Llevo días sin pegar ojo. Cada sombra es un susto. Cada ruido un ataque al corazón. Necesitaba soltarlo. Escribirlo. Aunque sea en un foro anónimo como este, porque si se lo cuento a alguien que me conoce, van a pensar que perdí la cabeza. Esto no es una historia de fantasmas con sábanas y cadenas, no. Es algo mucho peor. Algo que te congela la sangre porque sabes que podría pasar. ¿Qué pasó? Soy camionero. Damián, para los amigos. Llevo casi 20 años en la carretera cruzando el país de punta a punta. Conozco las rutas, los desvíos, los paraderos. Nunca tuve un problema gordo, un rasguño, un susto con un animal, lo normal. Hasta hace unas semanas. Fue un viaje rutinario, de esos que haces con el piloto automático puesto. Carga para el sur, material de construcción, nada del otro mundo. Salí temprano, como siempre. El camión, un International Pro Star, lo conozco como la palma de mi mano. Vibraciones, ruiditos, sé hasta cuándo le va a dar tos. Iba escuchando mi música, un poco de rock viejo y pensando en el asado del fin de semana. Todo normal hasta que pasé el peaje de la salida. Vi las luces azules y rojas en el retrovisor, una patrulla de la Guardia Nacional. Juro que lo primero que pensé fue, ¿pisé la línea? ¿Velocidad? Bajé la velocidad, puse la direccional y me orillé. Bajé la ventanilla. Mi corazón ya empezaba a latir un poco más rápido por la simple sorpresa. «Buenas tardes, señor», dijo uno de los agentes, un tipo alto con gafas de sol. «Documentación del vehículo y de la carga, por favor». Le entregué todo, la licencia, el permiso de circulación, los papeles de la carga. El tipo los revisó y el otro agente, que era más joven, ya estaba con una linterna rodeando el camión, mirando por debajo. Eso ya me pareció raro. Normalmente es solo papeleo, una revisión rápida y listo. El agente de las gafas volvió con mis papeles. «Todo bien, Damián», dijo. «Solo una revisión de rutina. ¿Podría abrir la caja, por favor?» Ahí ya sentí un escalofrío. Una revisión de rutina así, sin un motivo aparente, y pidiendo abrir la caja. No me gustaba nada. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Negarme? No. Así que le di las llaves y bajó las escaleras del tráiler. Escuché el chirrido de las puertas abriéndose. Me quedé ahí, de pie al lado del camión,
con el sol pegándome en la cara y el ruido del tráfico. El agente joven se metió dentro de la caja, entre las tarimas de material. El otro se quedó a mi lado, mirándome, pero sin ser agresivo. Pasaron unos minutos que se me hicieron eternos. Podía escuchar el eco de los pasos de la gente dentro del remolque. De repente, escuché un golpe seco, como si hubiera movido algo pesado. Y luego, una voz ahogada. «Aquí está, sargento». El sargento, el de las gafas, me miró. Su expresión no cambió, pero sentí un frío que me recorrió la espalda. «Señor Damián, parece que tenemos un problema». «¿Un problema? ¿Qué problema?», balbuceé. Mi garganta se había secado. El joven agente salió del remolque. En sus manos traía una especie de paquete envuelto en plástico negro. No lo reconocí. «Encontramos esto, señor. Un doble fondo. Muy bien disimulado, por cierto. Doble fondo». La sangre se me fue a los pies. Yo no sabía nada de ningún doble fondo. Llevo un camión que me asigna la empresa, lo reviso por encima, cargo lo que me dicen y lo llevo a su destino. Nunca en mi vida pensé en algo así. ¿Doble fondo? No. Yo no sé nada de eso, oficial, se lo juro, dije con la voz temblorosa. Ese camión lo cargo yo, pero no lo reviso así. Yo soy solo el conductor. Me esposaron, ahí mismo, al lado de la carretera, como si fuera un criminal. La vergüenza, la rabia, el miedo, todo se mezcló en un nudo en el estómago. Me metieron en la patrulla y me llevaron a la estación más cercana. Las horas siguientes fueron un infierno. Interrogatorio tras interrogatorio. ¿Qué sabes de esto? ¿Quién te lo puso? ¿Quién es tu contacto? Y yo, repitiendo una y otra vez, la misma verdad. No sé nada. Soy inocente. En un momento el interrogador, un detective de civil, me puso unos papeles delante. Eran copias de las facturas de la carga, del manifiesto, todo en regla. Pero en la esquina de uno de los documentos, donde se supone que va la firma del supervisor que aprueba la carga, había una rúbrica que no reconocí. Debajo del garabato, un nombre. Carlos. ¿Quién es Carlos, Damián?, preguntó el detective mirándome fijamente. ¿Carlos? No lo sé, dije con sinceridad. ¿Qué Carlos? El supervisor que firmó la orden de salida de esta carga. Me espetó. Aquí está su firma. ¿Es un compañero? ¿Tu jefe? Me quedé en blanco. En la empresa, a todos los supervisores los conozco. Está el viejo Rojas, está Ana, la de logística, el gordo Mario del patio. Pero un Carlos, así, de supervisor, no existe. Lo juro. Nunca escuché ese nombre en la oficina en los 20 años que llevo ahí. No sé quién es, de verdad, repetí. En la empresa no hay ningún supervisor que se llame Carlos. El detective me miró con desconfianza. No te lo creería ni mi abuela, Damián. ¿Quieres que te diga que la carga es tuya? Porque si no sabes quién firma tus papeles, la cosa se complica para ti. Se me heló la sangre. Estaba en un lío enorme. Me tuvieron 24 horas tirado en un calabozo, sin dormir, con la cabeza dando vueltas. Mi empresa tardó en responder. Me imagino que estaban tan desconcertados como yo. Al final, me soltaron. No pudieron probar que yo supiera del contrabando y, para mi suerte, los papeles de la empresa eran impecables, salvo por esa firma, que para los federales era la firma del supervisor, pero para mí era un fantasma. Salí de ahí con la sensación de que me había pasado un camión por encima. Estaba libre, sí, pero con una mancha imborrable y una paranoia que me carcomía. ¿Quién era Carlos? ¿Por qué apareció ese nombre en mis papeles? Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa firma, ese nombre. Empecé a indagar sutilmente. Llamé a algunos colegas con los que tengo confianza, a viejos camioneros que ya no están en la ruta. Pregunté por Carlos. Oye, ¿te suena un supervisor Carlos en la empresa? Dicen que hay un nuevo supervisor, ¿lo conoces? Nadie, absolutamente nadie conocía a un Carlos. Ni los de patio, ni los de logística, ni los choferes más viejos. Una noche, en un bar de carretera que frecuentan muchos compañeros, me topé con el Rengo, un ex jefe de turno que se jubiló hace unos años. El Rengo lo sabe todo de la empresa. Es como la enciclopedia andante. Le conté por encima la historia, omitiendo lo del doble fondo,
solo enfocándome en la firma de Carlos en los papeles, lo que me habían dicho los federales. El rengo me escuchó con su cara de póker, sorbiendo su cerveza. Cuando terminé, se quedó en silencio un buen rato, mirando la nada. Carlos, repitió en voz baja. Carlos, no es una persona, Damián. Sentí un escalofrío que me recorrió desde los talones hasta la nuca. ¿Cómo que no es una persona, Rengo? Estaba en los papeles, firmado. El Rengo se acercó un poco más. Bajó la voz y me miró con unos ojos que parecían haber visto demasiado. Hace años hubo un rumor, una especie de código interno. Carlos no era un nombre, era una clave para los viajes con carga fantasma. Mi corazón empezó a golpear fuerte contra mis costillas. ¿Carga fantasma? ¿Qué es eso? Movían cosas por debajo de la mesa, susurró el Rengo. Gente de adentro, muy bien organizada. Usaban viajes legítimos, clonaban las órdenes de carga, le ponían la firma falsa de Carlos para que pasara los filtros internos, y luego usaban conductores inocentes, como tú, para que llevaran la mercancía ilegal camuflada. Si los atrapaban, el chofer era el que caía. Los de arriba se lavaban las manos, decían que Carlos no existía, que la firma era falsificada, y listo. El aire se me fue de los pulmones. Me quedé helado. No era un fantasma de otro mundo. Era mucho peor. Era un fantasma dentro de la empresa. Una red de traidores que me usó como un títere, como un escudo humano. Y lo más aterrador, si Carlos era un código, significaba que no era una sola persona, sino un grupo. Un grupo que sabía que yo había llevado su carga y que los federales habían preguntado por Carlos. Desde esa noche, el pánico no me abandona. Volví a mi casa, intenté hacer mi vida normal, pero ya no es igual. Cada vez que suena el teléfono, brinco. Cada vez que veo un coche desconocido aparcado cerca de mi casa, siento el sudor frío. Ya no conduzco para esa empresa. Me tuve que ir. No podía volver a subirme a un camión sin pensar que me estaban usando de nuevo. La empresa, por supuesto, no quiere saber nada del tema. No hay ningún supervisor Carlos Damián. Ha sido un error, un falsificador, y punto. La investigación de la policía se estancó. Yo sé ahora lo que significa Carlos, pero no sé quiénes están detrás. No tengo pruebas, solo la palabra de un jubilado y mis propias vísceras retorcidas por el miedo. El evento bizarro se detuvo. No hubo más Carlos en mis papeles. No hubo más dobles fondos. Pero la extrañeza, la sensación de haber estado a un paso del abismo, de haber sido una pieza prescindible en un juego macabro, esa no se va. Sigo mirando por encima del hombro, cada día. Sigo durmiendo con un ojo abierto, porque Carlos no es un fantasma que hace ruidos en la noche. Carlos es real y está ahí fuera, en alguna parte, moviendo los hilos, y yo por un momento me convertí en su mensajero sin saberlo. Y eso sí que da terror de verdad. Historia 3. A ver, que necesito soltar esto en algún sitio antes de que me vuelva loco. Llevo días sin dormir bien, cada vez que cierro los ojos veo lo mismo. Soy Martín, camionero. Llevo casi 20 años en la carretera. He visto de todo. Accidentes feos, tormentas que te voltean, locos al volante, incluso algún susto con la mercancía. Pero esto es otra cosa. No es un robo normal. Es algo retorcido, algo que te quita el alma. Era la semana pasada, martes de madrugada. Iba por la A2, pasando Guadalajara, con un cargamento de electrodomésticos. Un viaje rutinario, de esos que te sabes de memoria, de esos que haces con el piloto automático puesto. La noche estaba cerrada a cal y canto, de esas que no ves ni una estrella en el cielo, y hacía un frío de narices que se te metía hasta los huesos. Había algo de niebla, no mucha, pero sí la suficiente para que las luces de los coches de enfrente parecieran difusas, como si fueran fantasmas en la distancia. Yo venía de escuchar un podcast de esos de crímenes reales. Lo apagué porque me estaba dando sueño y preferí el silencio del motor, el ronroneo constante de mi Scania, que es como mi segunda casa. De repente, veo una luz blanca súper potente en el retrovisor central, cegándome por completo. Al principio pensé que era un coche con las luces largas, de esos que no tienen ni idea de conducir pero no se quitaba, seguía ahí.
un punto ciego que me quemaba los ojos. Y venía muy rápido, demasiado. Me pegó un pitido largo, como de camión, pero no era un camión. Al menos no parecía uno normal. Era un furgón grande, de esos oscuros, sin ventanas detrás como los de mensajería, pero más grande, más imponente. Se me puso detrás, tan pegado que no veía sus faros, solo el resplandor blanco intenso. Y luego, por la izquierda, apareció otro. Un coche, un sedán oscuro, también sin luces. No sé cómo no los vi antes, cómo se me echaron encima tan rápido y en silencio. Se me pusieron uno a cada lado, encerrándome. Mi corazón empezó a bombear como un loco, y las palmas de las manos se me pusieron sudorosas en el volante. Esto no era normal. Algo estaba muy mal. No era un adelantamiento agresivo, era una emboscada. Lo sentí en los huesos. Empecé a bajar la velocidad, mi instinto me gritaba que parara. Y entonces, una radio, de esas de banda, ciudadana, de las que casi nadie usa ya, empezó a sonar en mi cabina. Una voz distorsionada, tranquila, casi monótona, salió del altavoz. Camión de matrícula. Inventar matrícula, por ejemplo. 4578 BPC. Detenga el vehículo inmediatamente. Repito, detenga el vehículo. No intente nada estúpido. Me quedé helado. Nunca me había pasado algo así en tantos años de carretera. Intenté pensar, ¿qué hago? ¿Acelero? ¿Llamo a alguien? Pero ya era tarde. El furgón de detrás me dio un toque suave en el remolque. No fue fuerte, no me hizo perder el control, pero fue suficiente para que el camión se moviera y me diera un escalofrío por toda la espalda. Era una advertencia clara. Saben lo que hacen, saben que llevo, y no hay negociación. Frené, con las manos temblándome. Las luces de emergencia parpadeaban en el panel. Los dos vehículos se detuvieron delante y detrás de mí, bloqueando la carretera por completo. Las luces se apagaron. La noche se volvió más oscura, más pesada. Vi sombras moverse. Una puerta se abrió, luego otra. 3 figuras se acercaron a mi cabina. Llevaban pasamontañas negros, de esos que solo dejan ver los ojos, pero por la forma de andar, deduje que eran hombres, y jóvenes, por su agilidad. Uno llevaba una linterna pequeña, la otra la apuntaba directamente a mi cara, obligándome a entrecerrar los ojos. Bajé la ventanilla despacio. El aire frío me golpeó en la cara. Me despejó un poco el aturdimiento. Uno de ellos, el que parecía el líder, se acercó. Era alto, corpulento. Su voz era grave, sin rastro de emoción, como si estuviera leyendo un guión. Martín, ¿verdad? No queremos hacerte daño. Solo queremos tu camión. Y algo más. Mi garganta se secó. ¿Qué queréis? Pensé en la carga, en la empresa, en mi familia. ¿Me iban a atar? ¿Me iban a robar todo? No, esto no era ese tipo de robo. El líder me tendió un móvil, un smartphone de última generación, de esos caros. Coge esto. Vas a grabar un video. Mi mente no procesaba. ¿Un video? ¿Para qué? ¿De qué hablas? Vas a decir que estás agotado de la carretera, que ya no puedes más, que renuncias, que dejas el camión aquí, abandonado, por problemas personales graves, que nadie te ha obligado, que es tu decisión, que estás harto y te vas a casa con tu familia, a buscar otro trabajo. Repítelo, sin obligación, por decisión personal, harto. Y me dio una serie de frases exactas, casi letra por letra, que tenía que decir, como si me dictara un discurso. Miré la pantalla del móvil. Estaba grabando. La luz roja parpadeaba. Sentí un nudo en el estómago, un escalofrío que me subió por la espalda hasta la nuca. Nunca me había sentido tan desprotegido, tan manipulado. ¿Pero qué coño es esto? ¿Para qué queréis eso? El líder se agachó un poco, acercándose más a mí, su cara casi pegada a la ventanilla. Su aliento helado se coló por el pasamontañas. Si no lo haces, Martín, tu familia se enterará de que no eres tan buen camionero como creen, y no de la manera que esperas. Hazlo. Ahora. No era una amenaza de violencia física, era algo peor. Era una amenaza a mi vida, a mi reputación, a mi futuro. Me estaba leyendo. Sabía quién era yo. Sabía dónde ir. Sabía lo que más me dolería. La sangre se me heló.
Me temblaban las manos tanto que apenas podía sujetar el móvil. La linterna seguía en mi cara, cegándome. No había escapatoria. No había nadie. Solo la oscuridad y esos tres tipos. Miré a la cámara. Era como si me estuviera mirando mi alma. Mi voz salió ronca, casi inaudible. Hola a todos. Empecé a repetir las frases que me había dicho. Cada palabra era un puñal que se me clavaba en el pecho. Estoy harto de la carretera. Renuncio. Dejo el camión. Por problemas personales. Nadie me ha obligado. Es mi decisión. Sentía los ojos fijos en mí, los suyos a través de los agujeros del pasamontañas y la lente fría del teléfono. La vergüenza, la rabia, el miedo, todo se mezclaba en una bola de fuego en mi pecho. Me obligaron a repetirlo 2 veces, asegurándose de que la dicción fuera clara, que mi cara se viera bien, que mi voz sonara medianamente convincente, aunque por dentro me estaba muriendo de miedo y humillación. Me hicieron decir mi nombre completo, mi número de empleado. Era como firmar mi propia sentencia de muerte profesional. Una vez que terminamos, el líder me quitó el móvil de las manos temblorosas. Bien, ahora te bajas del camión. Deja las llaves puestas en el contacto. Tu cartera, el móvil personal y tus papeles de identidad, quédatelos. No queremos tus cosas, solo el camión y tu confesión. Me entregó un billete de 100 euros. Para que te pilles un taxi hasta la próxima gasolinera, o un café, lo que prefieras. Era macabro, un pago por mi propia humillación, por mi alma vendida. Con las piernas temblando me bajé del camión. El aire helado me envolvió como una mortaja. Fui un zombi. Vi cómo el líder se subía a mi asiento, el asiento que había sido mío por años, mi refugio. Encendió el motor. El furgón y el coche se subieron también. Desaparecieron en la oscuridad de la carretera sin dejar rastro, como si nunca hubieran estado allí. Mi camión, con mi carga, se esfumó. Me quedé solo, de pie, en la cuneta, en medio de la nada, con un billete de 100 euros arrugado en la mano. Me quedé ahí, sin moverme, durante lo que parecieron horas. El frío me calaba los huesos, pero no lo sentía. Estaba en shock. Caminé un poco por la cuneta hasta que vi una pequeña luz a lo lejos. Era una gasolinera de esas viejas, que nunca cierran. Entré, pedí un café temblando y llamé a la empresa. Les conté lo que pasó, o lo que pude contar entre tartamudeos y el nudo en la garganta. Estaban en shock, claro. No entendían nada. Nadie me creía del todo. Un video de renuncia, sin robo de la carga, era una locura. Y ahí es donde la cosa se pone aún más jodida. Al día siguiente, cuando empezaron a investigar, me di cuenta. O más bien, nos dimos cuenta, la empresa y yo. No querían robar la carga, ni el camión para venderlo por piezas. Querían el camión con la carga intacta y mi confesión en video. ¿Para qué? Para la aseguradora, para la propia empresa, para decir que yo había abandonado el camión, que había renunciado, que era mi culpa. Y así, ellos no tendrían que pagar nada por un robo. Es la estafa perfecta. Usan el video para que parezca que el conductor es el culpable, que lo ha dejado por problemas personales, que no fue un robo, sino un abandono, un acto voluntario. Así la empresa no denuncia un robo. La aseguradora no tiene que pagar un pastizal, y ellos se quedan con el camión y la mercancía limpitos, sin que nadie los busque como ladrones. Me usaron, me convirtieron en su coartada, y lo hicieron tan bien, tan fríamente, que todavía me cuesta creerlo. Llevo días dando vueltas a esto, sin dormir. ¿Cómo sabían mi nombre, mi ruta exacta, mi número de empleado? ¿Cómo supieron que mi camión iba con esa carga en ese momento? Eran tan profesionales, tan asquerosamente tranquilos. La frialdad con la que me hablaron, la forma en que me obligaron a mentir, eso es lo que me quita el sueño. No fue la amenaza de un arma. Fue la amenaza de arruinar mi vida sin que nadie más que yo supiera la verdad de lo que me había pasado. Me siento como un fantasma, como si parte de mí se hubiera quedado en esa carretera con mi camión. Ahora, mi empresa está investigando, pero no sé qué van a encontrar. Yo sé lo que pasó, pero mi palabra contra un video, confesando que me voy, me siento indefenso. Sigo viendo sus ojos a través de esos agujeros en el pasamontañas,
y la luz roja de la cámara. Y lo peor es que, hasta el día de hoy, no tengo ni puta idea de quiénes eran, ni por qué me eligieron a mí entre tantos camioneros. Solo sé que están ahí fuera, haciendo lo mismo a otros, y eso es lo que me aterra de verdad. Historia 4. Hola a todos. Nunca pensé que iba a escribir algo así en un foro, pero necesito sacarme esto de dentro. Me sigue dando escalofríos solo de recordarlo. No es una historia de fantasmas, ni cosas raras de esas que le pasan a los camioneros. Esto fue real, tan real que casi me cuesta la vida, o al menos mi libertad. Yo soy Ramiro, y llevo más de 20 años al volante. La carretera es mi casa, mi oficina, mi todo. He visto de todo, créanme. Accidentes horribles, tormentas que te voltean, locos al volante, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que me pasó hace un par de semanas. Estaba yo en mi ruta habitual, la que hago 2 veces por semana, de Monterrey a Guadalajara. Era un martes por la tarde, el sol ya empezaba a caer, y el cielo se ponía de esos colores naranjas y morados que te quitan el aliento en medio de la nada. Yo iba cargado hasta los topes con maquinaria, pesada, como siempre. Mi camión, un Kenworth T680, blanco, con las franjas azul y gris de la empresa, y mi matrícula, la MZ73618, bien visible. Me la sé de memoria. La he tecleado miles de veces en formularios. La he limpiado otras miles. Es mi identificación en la carretera. Llevaba unas 6 horas de viaje. Ya casi anochecía del todo. Estaba a la altura de San Juan de los Lagos, justo antes de empezar una bajada suave. Miraba por el retrovisor derecho, por costumbre, para ver si venía alguien pisándome los talones, y fue ahí. Ahí lo vi. Primero pensé que era fatiga, o que la oscuridad me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Venía de frente, en el carril contrario, subiendo la pendiente. Era mi camión. No parecido, no de la misma marca o color. Era mi camión. El mismo modelo, el mismo color blanco, las mismas franjas azul y gris, incluso la misma configuración de la carga, un remolque tipo caja seca, igual que el mío, solo que ese venía vacío, o al menos no parecía llevar el mismo peso. Se acercó rápido. Mi corazón empezó a latirme distinto, como un tambor desbocado, pero no por miedo, sino por una confusión absoluta. ¿Cómo podía ser? Bajé la ventanilla, casi sin darme cuenta, como si al hacerlo pudiera verlo mejor, o como si el aire frío me despertara de un sueño. Cuando estuvo a mi altura, sucedió. Vi la matrícula. Era la MCA 7318. Mi matrícula. No era posible. Me froté los ojos con una mano, mientras la otra seguía firme en el volante. Lo volví a mirar por el retrovisor mientras se alejaba. Era idéntico. Las luces traseras, la forma del remolque, hasta un pequeño golpe que tengo en la defensa trasera de mi camión, lo tenía ese. En ese instante, fue como si el aire se me fuera de los pulmones. Sentí un frío que me recorría la espalda a pesar de que la tarde era cálida. No era un camión similar. Era el puto mismo camión. Intenté razonar. Ramiro, estás cansado. Es una coincidencia. Te equivocaste de número. Pero no. Lo vi claro como el agua. Mi matrícula, grabada a fuego en mi mente. Saqué el teléfono y llamé a la base, a mi supervisor, Martín. Martín, soy Ramiro. Necesito reportar algo urgente. Dime, Ramiro, ¿todo bien? No, Martín. Acabo de ver mi camión. O sea, un camión, igualito al mío, con mi misma matrícula en sentido contrario. Hubo un silencio del otro lado. Pude escuchar su respiración. Ramiro, ¿estás seguro? ¿No será que te confundiste? A veces, con la poca luz. Martín, estoy seguro. Tenía mi matrícula, la MCA 7318, y era el mismo modelo, el mismo color, las mismas franjas, hasta el mismo tipo de remolque. Martín suspiró. Sonó a que me tomaba por loco. Mira, Ramiro, ya es tarde. Estarás cansado. No te preocupes por eso. Mañana lo revisamos en el sistema, a ver si hay algún error de asignación de vehículos o algo, pero es muy raro. Sigue tu ruta, con cuidado. Me quedé con un nudo en el estómago. ¿De verdad pensaba que estaba alucinando? Yo, que nunca me quejo, que soy de los más responsables de la flota.
Colgué y me sentí completamente solo en esa carretera, bajo un cielo que ahora era completamente negro. El resto del viaje fue una tortura. Cada vez que pasaba un camión, lo miraba con lupa. Cada gasolinera, cada área de descanso, era una amenaza. Me sentía observado. Sentía que mi propio camión, el que siempre había sido mi fortaleza, ahora era una especie de disfraz para otra cosa. Revisé mi matrícula, al menos unas 10 veces en cada parada. La tocaba, como si al hacerlo pudiera asegurarme de que era la única, la original. La paranoia era brutal. Pensaba, ¿y si ese camión va haciendo algo ilegal? ¿Y si me meten en un lío por algo que no hice? El miedo se me subía por la garganta. Tenía el corazón acelerado todo el tiempo. Las manos me sudaban en el volante. Al día siguiente, llegué a Guadalajara, entregué la carga y volví a llamar a Martín. Insistí. Él me dijo que lo había revisado, que no había ningún error en el sistema de la empresa, que mi matrícula era única y estaba asignada solo a mi unidad. Me dijo que era una coincidencia, una matrícula parecida, o que yo me había equivocado de número. Me sentí frustrado. Nadie me creía, pero yo sabía lo que había visto. Esa noche apenas pude dormir en el 100 hotel. La imagen de ese camión idéntico pasando a mi lado se repetía una y otra vez en mi cabeza. El jueves, iba de regreso a Monterrey, descargado. Me sentía aún más paranoico que el martes. Miraba por los retrovisores cada 2 por 3. Me sentía como si fuera a aparecer en cualquier momento. Ese espectro de metal y diésel, a la altura de Lagos de Moreno, justo antes de una báscula que siempre me ha parecido sospechosa, recibí una llamada a mi teléfono de la empresa. Era Martín. Su voz era grave, distinta. Ramiro, ¿dónde andas? Voy por Lagos de Moreno, Martín. ¿Qué pasa? Necesito que te detengas en la próxima área de descanso segura. Hay un problema. Serio. Mi estómago se encogió. Supe al instante que no era una avería. Supe que tenía que ver con lo que había visto. Me detuve en el primer estacionamiento grande que encontré. Apenas había bajado del camión cuando vi las luces. Una patrulla de la Guardia Nacional se acercaba. Y detrás, otra. Mi sangre se heló. Los agentes se bajaron. 2 de ellos, con caras serias, se acercaron a mí. ¿Usted es Ramiro Rivas? ¿Conduce el camión con matrícula MZA 7318? Sí, soy yo. ¿Hay algún problema, oficial? Sí, señor Rivas. Hay un problema muy grave. Tenemos un reporte de su matrícula, la MZA 7318, pasando por una báscula en el estado de Veracruz, ayer por la noche, con un sobrepeso considerable. Esto es una infracción grave, y además, la carga que se detectó era sospechosa. Sentí que el mundo se me venía encima. Veracruz. Yo estaba durmiendo en Guadalajara, a cientos de kilómetros de Veracruz en ese momento. Mi camión estaba estacionado en el hotel. Imposible, oficial. Yo estaba en Guadalajara. Mi camión estuvo estacionado toda la noche. Lo puedo demostrar con mis registros de horas de servicio, con los tickets del hotel. Sí, eso es lo que nos dijo su empresa, señor Rivas. Pero el sistema no miente. La matrícula MZA 7318 fue detectada en esa báscula. Y tenemos el camión, o uno idéntico al suyo, grabado por las cámaras. Me enseñaron una foto en una tableta. Era mi camión, mi Kenworth blanco, mi matrícula, en una báscula, y algo más. El remolque era diferente. El remolque que yo llevaba ese martes no era el mismo que se veía en la foto, pero la cabina, la matrícula, todo lo demás, era igual. Ahí lo entendí. No era fatiga, no era una coincidencia, no eran mis ojos. Es el otro, dije, sintiendo un escalofrío que me recorría el cuerpo entero. Lo vi el martes, les juro que lo vi. Un camión igual al mío, con mi misma matrícula. Alguien clonó mi camión. Los agentes me miraron escépticos, pero Martín, que los había contactado, les había explicado mi llamada del martes. Me interrogaron durante horas. Revisaron mi camión de arriba a abajo, mis documentos, mis registros de viaje, mis comunicaciones. Por suerte, no encontraron nada ilegal en el mío. Mis reportes de carga y mi bitácora de viaje
Coincidían hasta el segundo con mi ubicación real. Pasaron días metido en ese embrollo. Llamadas a abogados, a la empresa, a la Guardia Nacional. Al final, logré convencerlos de que yo no era el responsable. Las pruebas de mi ubicación eran irrefutables, pero el horror no se fue. Lo que descubrimos, o lo que me dijeron que sospechaban, es que hay organizaciones criminales que están clonando camiones. Fabrican réplicas casi perfectas de cabinas y remolques, les ponen matrículas falsas o las duplican para mover cargas ilegales, drogas, armas, mercancía robada. Usan nuestra identidad, nuestra reputación limpia, para operar bajo las narices de las autoridades. Y si los atrapan, es nuestra matrícula la que salta, es nuestro historial el que se mancha. Me libré, me declararon inocente de todo y me devolvieron mi camión. Pero desde ese día, no he vuelto a ser el mismo. Cada vez que subo a ese Kenworth, siento que no es solo mío. Siento que hay otro ahí fuera, con mi placa, con mi cara, haciendo Dios sabe qué. Cada vez que miro mi matrícula, siento una punzada de terror. No sé si ese camión sigue ahí fuera. No sé quién lo conduce. No sé qué están moviendo. Las autoridades me dijeron que están investigando, pero no hay respuestas. Es como si ese fantasma de metal y ruedas simplemente se esfumara. Y yo, Ramiro, el camionero veterano, ahora miro cada camión que se cruza en la carretera con un miedo nuevo, un miedo real, un miedo de que un día, ese camión idéntico, con mi matrícula, vuelva a aparecer. Y esta vez, no sea un susto. Así es mi historia. No hay espíritus, ni monstruos. Solo el horror de saber que tu vida, tu identidad, puede ser robada y usada para cosas que no puedes ni imaginar. Y que la cosa que amas, tu camión, puede ser el vehículo de tu propia perdición. Y lo peor de todo, es que nadie tiene respuestas. Solo la certeza de que algo horrible estuvo ahí fuera, conduciendo mi vida, y que puede volver en cualquier momento. Historia 5. Madre mía, no sé ni por dónde empezar con esto. Llevo meses dándole vueltas, comiéndome la cabeza, y necesito soltarlo. No sé si creerán lo que les voy a contar, pero lo juro por mi vida, por lo más sagrado, cada palabra es verdad. Soy Miguel Ángel, y mi vida es la carretera. Soy trailero. Llevo más de 20 años cruzando el país de punta a punta, noches en vela, kilómetros y más kilómetros. Pensé que lo había visto todo, o al menos lo suficiente como para no sorprenderme. Qué equivocado estaba. Esto pasó hace como 6 meses. Todavía me tiemblan las manos cuando lo pienso. Fue un martes, o eso creo, porque mi calendario mental se borró por completo. Me desperté en la litera de mi camión, el gigante, como lo llamo. La luz del sol se colaba por la cortina, pero no era el sol fuerte de mediodía, sino uno más suave, como si apenas estuviera amaneciendo. Sentí una punzada en la cabeza, como una resaca de las malas, pero yo no bebo en ruta, ni una gota. El cuerpo me dolía, como si hubiera dormido en una posición incómoda, o peor, como si me hubieran dado una paliza. Lo primero que hice fue estirar el brazo para agarrar mi teléfono, que siempre dejo en el cargador junto a la cama. Miro la pantalla y, ¡puf!, mi corazón dio un vuelco. La fecha, no era el lunes por la mañana que yo recordaba haberme acostado. Era jueves. Jueves. 3 días. 3 días que no estaban en mi memoria. 3 días. Una laguna mental total. ¿Dónde había estado? ¿Qué había hecho? El miedo me empezó a subir por la garganta. La última cosa que recordaba era parar en un área de servicio en Sonora, después de cenar una torta de carne asada y revisar los niveles de aceite. Se supone que me dormiría para seguir la ruta de madrugada, pero no. Me senté en la litera. Miré a mi alrededor. El interior de la cabina era el mismo de siempre. Mi termo de café vacío, unos papeles desordenados en el tablero, la mochila con ropa sucia tirada en el suelo. Todo en orden, pero a la vez, todo mal. El camión estaba estacionado en una zona de descanso que no reconocía. No era la de Sonora. Esta era más pequeña, con unos cuantos coches aparcados y un olor a pino fuerte. Estábamos en plena sierra por el norte, pero no sabía exactamente dónde. Intenté recordar, forzar la memoria. Nada. Un vacío absoluto.
Intenté llamar a mi mujer, a mi jefe, pero ¿qué les iba a decir? Hola, estoy perdido en el tiempo. No sé dónde he estado 3 días. Me iban a tomar por loco, o peor, a denunciar mi desaparición. Y si estaba desaparecido, ¿por qué mi camión estaba aquí, intacto, conmigo dentro? Fue entonces, cuando lo vi, abajo, en el espacio entre el asiento del copiloto y la consola central, había algo que no pertenecía ahí. Un teléfono. No era el mío. Era un móvil viejo, de esos modelos de hace años, con la pantalla un poco rayada y la carcasa desgastada, de un plástico barato. Era de color gris oscuro, casi negro. Un teléfono quemado, como les dicen. Se me heló la sangre. ¿De quién era eso? ¿Qué hacía en mi camión? Con la mano temblándome, lo agarré. Pesaba poco. Lo encendí y no tenía código de desbloqueo. Se abrió directo a la pantalla de inicio. Y ahí, justo al centro, había un icono de mensajes y otro de llamadas. Ambos tenían notificaciones pendientes. Un montón. Respiré hondo. El corazón me latía a 1000 por hora. Podía sentirlo vibrar en mis oídos. Abrí los mensajes primero. Y ahí, amigos, fue cuando mi mundo se vino abajo. No eran mensajes normales. Eran conversaciones. Conversaciones cortas, directas, sin rodeos. Nombres de contacto que no conocía. El jefe, el encapuchado, el silencioso. Y lo que decían, el primer mensaje que leí era de el jefe. ¿Listo para el viaje, Miguel Ángel? La carga espera. La fecha del mensaje era del lunes por la noche, justo cuando yo me había acostado. Mi nombre. Miguelangel. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la nuca. Luego, otro mensaje, de el encapuchado, del martes por la mañana. Lo tenemos. Está asegurado en la caja. El conductor está en camino. Mis ojos se abrieron como platos. ¿La caja? ¿Mi remolque? ¿Qué había en mi remolque? Y lo de el conductor está en camino. Era yo. Yo era el conductor. Empecé a deslizar el dedo por la pantalla, leyendo más y más rápido. Mensajes sobre rutas alternativas, sobre puntos de encuentro. Punto Delta, a las 03:00 am. Confirmar entrega. El pago se realizará una vez que la mercancía esté en destino. Mercancía. Carga. ¿Qué mercancía? Mi mente gritaba. Yo transporto víveres, electrodomésticos, cosas normales. No mercancía que requiere nombres clave y reuniones clandestinas. Y luego lo peor. Un mensaje de El Silencioso, del miércoles por la tarde. El objetivo ha sido entregado. MA hizo un buen trabajo. Ahora, a borrar el rastro. El objetivo ha sido entregado. El aire se me fue de los pulmones. Me quedé sin respiración. ¿Un objetivo? ¿Habían secuestrado a alguien? ¿Y yo? ¿Yo había participado? ¿Yo fui el conductor? Las imágenes que me venían a la mente eran de películas, de cosas que uno ve en las noticias, no de su propia vida. Mi propia vida, la de un hombre de familia, trabajador, que se parte el lomo para llevar el pan a casa. Revisé el registro de llamadas. Había varias llamadas salientes a números desconocidos, y lo que me heló aún más la sangre, llamadas entrantes de los mismos números, algunas de ellas muy largas. ¿Con quién había estado hablando yo? ¿Y qué había dicho? ¿Había negociado? ¿Había planeado? Miré por la ventana. El sol ya estaba un poco más alto, pero la carretera seguía, solitaria. ¿Quién sabía que yo estaba aquí? ¿Me estaban buscando? ¿La gente de este teléfono? ¿O la gente de la que se hablaba en los mensajes? ¿Me habían usado? ¿O, la idea más horrible de todas, había una parte de mí, una vida doble, que yo no conocía, una parte oscura capaz de hacer algo así? La posibilidad me revolvía el estómago. Las manos me sudaban de forma incontrolable. Sentía un escalofrío constante, a pesar de que la cabina empezaba a calentarse con el sol. La garganta la tenía seca, áspera. Me levanté como pude. Sentí las piernas débiles. Me asomé a la ventanilla, mirando a todos lados. Cada coche que pasaba en la lejanía me parecía una amenaza. Cada sombra de árbol en la carretera, un escondite para alguien. La paranoia me estaba consumiendo. Fui al remolque. Abrí las puertas con mis llaves, las que siempre llevo. Y ahí estaba, mi carga normal. Cajas de productos enlatados, bien estivadas,
con los sellos de seguridad intactos. No había rastro de nada, ni un hueco, ni una marca. Nada que indicara que hubiera habido algo más ahí. ¿Se habían llevado lo que fuera? ¿O los mensajes se referían a otro camión y yo era solo el conductor de algo más abstracto o una parte de la logística? No, mi nombre estaba ahí, Miguel Ángel. Era yo. Con cada segundo que pasaba el miedo crecía. ¿Llamo a la policía? ¿Qué les digo? Encontré un teléfono con mensajes de un secuestro en el que parece que participé, pero no recuerdo nada. ¿Me creerían? ¿Y si me inculpaban? Me veía ya en la cárcel, sin poder explicarme, sin entender yo mismo lo que había pasado. ¿Y si los que estaban detrás de esto venían por mí, para borrar el rastro completamente? Volví a la cabina. El teléfono seguía en mis manos, una prueba irrefutable y a la vez inexplicable. Tenía que deshacerme de él, tenía que irme de ahí, tenía que fingir que nada había pasado, que desperté y seguí mi camino. Pero, ¿cómo ignorar algo así? ¿Cómo vivir con la duda de ser un criminal o una víctima de algo tan horrible? Arranqué el camión. El rugido familiar del motor fue lo único que me dio un poco de consuelo en ese momento de caos. Puse primera y salí de la zona de descanso. La carretera se extendía frente a mí, la misma carretera que había recorrido miles de veces, pero que ahora se sentía extraña, peligrosa. Conduje durante horas, sin rumbo fijo, solo alejándome de ese lugar. El móvil en mi mano, ese pedazo de plástico, se sentía como una bomba de relojería. Cada vez que paraba en un semáforo, miraba por el retrovisor. Cada vez que un coche me rebasaba, me encogía en el asiento. Sentía que cualquier persona que me viera, cualquier mirada, sabría lo que había pasado. De repente, el teléfono se apagó. La batería murió. Negras las letras en la pantalla. Completamente muerto. Lo sacudí. Le di golpecitos. Nada. No encendía. No tenía cargador para ese modelo, ni ganas de buscarlo. Fue como si el mundo se detuviera. El miedo no se fue, pero la fuente directa de la evidencia, ese aparato que me estaba volviendo loco, ya no funcionaba. Me quedé mirando el teléfono, que ahora no era más que un pisapapeles inútil, un pedazo de plástico sin vida. Y entonces, sin pensarlo dos veces, sin respirar casi, abrí la ventanilla del conductor y lo arrojé con todas mis fuerzas. Lo vi volar por el aire un segundo, girando, y luego desaparecer en el monte, entre los árboles, lejos de la carretera. No miré atrás. Solo seguí conduciendo. Nunca volví a saber nada, ni de los supuestos secuestradores, ni de la carga, ni de ese teléfono. Pasaron los días, las semanas, los meses. Volví a casa, con mi familia. Les inventé una excusa barata sobre un problema con el motor que me había retrasado. Mi jefe se creyó la historia. Nadie preguntó demasiado. Pero yo no he vuelto a ser el mismo. Cada vez que me subo al camión, cada vez que hago una parada, siento ese nudo en el estómago. Miro a mi alrededor, busco sombras, escucho ruidos. ¿Fui yo? ¿Me hicieron algo? ¿Hay una parte de mí que es capaz de hacer cosas horribles y luego olvidarlas? La amnesia, la desaparición, el teléfono. Sigo sin entender nada. Y eso, amigos, es lo que de verdad me aterra. No lo que pasó, sino no saber por qué, no saber quién soy de verdad. Y aquí estoy, contándoles esto a ustedes, a perfectos desconocidos en un foro, porque no puedo hablarlo con nadie más. Necesitaba decirlo, necesitaba sacarlo de mi cabeza antes de que me vuelva loco, porque la verdad es que, desde ese día, cada vez que me miro al espejo, no estoy seguro de a quién estoy viendo, y no sé si algún día volveré a estarlo. Historia 6. Uf, tengo que escribir esto. Llevo días sin pegar ojo, y es que, joder, necesito sacarlo de mi cabeza. No sé si alguien me va a creer, pero da igual. Lo pongo aquí porque no puedo contárselo a nadie en persona, no puedo. Me van a tomar por loco, o peor, me van a mirar como si me hubieran marcado. Soy Marcos, transportista. Llevo más de 15 años en esto. La carretera es mi segunda casa. He visto de todo, créanme. Accidentes feos, tormentas que te voltean, hasta un par de atracos en mi vida. Pero nada, absolutamente nada. Se parece a lo que me pasó hace 3 noches.
Todavía me tiemblan las manos al recordar. Venía de una entrega en el sur, un viaje largo, casi 24 horas de manejo con las paradas reglamentarias para descansar un poco. Era ya bien entrada la madrugada, tipo 2 o 3 de la mañana. La luna estaba escondida y la carretera, una de esas estatales, estaba más negra que el alma de un político. Mi Kenworth T680 ronroneaba como siempre, y yo, pues, iba en automático. La misma música de siempre, el café caliente en el termo y el GPS marcando la ruta. Todo normal, hasta que el GPS empezó con sus cosas. Llevo uno bueno, de los que actualizan el tráfico en tiempo real y te sugieren desvíos. De repente, la voz esa monótona me dice: desvío sugerido, ruta más rápida. Miro la pantalla y veo que me está mandando por un camino que no conocía, una carretera secundaria, que parecía cortar unos kilómetros pero que nunca había usado. Soy de los que confía en la tecnología, así que sin pensarlo mucho, seguí la indicación. Fue ahí donde empezó todo. La carretera se fue haciendo cada vez más estrecha, la iluminación desapareció por completo. Los árboles parecían gigantes que te acechaban a ambos lados. La señal del celular se fue al traste, como era de esperarse. Pensé, bueno, es un atajo, es lo normal, pero algo, una punzada fría, empezó a golpearme el estómago. Esa sensación que te dice que algo no cuadra. El GPS me seguía guiando por ese laberinto de asfalto roto. Entonces, a lo lejos, vi las luces, intermitentes, rojas y azules. Un retén. Joder, pensé, a estas horas, un retén en medio de la nada. Qué raro. Frené un poco. Encendí las luces intermitentes. Mientras me acercaba, vi dos figuras con chalecos reflectantes, pero no llevaban los uniformes de la Policía de Tránsito, ni de la Guardia Nacional, ni nada que yo reconociera. Eran como monos, ropa oscura, chalecos encima, y sus caras no las veía bien por la distancia y la poca luz, pero se veían como si llevaran capuchas o máscaras oscuras. No vi distintivos, ni patrullas oficiales. Solo un par de vehículos oscuros, grandes, estacionados un poco más atrás de ellos, fuera de mi alcance visual completo. Ahí me entró el pánico de verdad. No era un retén, era un montaje. Mi corazón empezó a bombear como un tambor de guerra. El aire se me quedó atascado en los pulmones. Era un asalto, seguro. En ese instante la voz monótona del GPS dijo: gire a la derecha. Y en la pantalla, una flecha verde brillaba, indicándome un pequeño camino de tierra que apenas era visible a mi derecha, justo antes del retén. No lo pensé dos veces. Sin poner direccional, sin hacer ruido, pisé el acelerador a fondo. El Kenworth rugió, y en lugar de frenar para el retén, me abrí a la derecha y me metí por ese camino de tierra. Los dos tipos del retén se quedaron estáticos como si no esperaran que hiciera eso. Por el espejo retrovisor, vi como uno levantaba un brazo, pero ya era tarde. Yo ya estaba metido en el camino de terracería, levantando una polvareda monumental. El camión brincaba y se sacudía. Rezaba para no reventar una llanta en alguna piedra. Miraba por el espejo, y sí, claro, las luces. Dos pares de faros, potentes, se encendieron y empezaron a seguirme. No eran luces de camioneta normal, no. Eran luces como de camionetas blindadas, o algo así. Grandes, amarillas, cegadoras. Y venían rápido. Mi respiración era superficial. Mi garganta estaba seca. Intentaba concentrarme en el camino, que cada vez estaba peor. La voz del GPS seguía activa, pero ahora era diferente. Ya no decía gire a la derecha, o siga recto. Ahora solo repetía una y otra vez: ruta establecida, siga las indicaciones, no se desvíe. Y la flecha verde seguía brillando en la pantalla, llevándome por ese camino de mierda. Me di cuenta, no era una ayuda, era una trampa. Me habían hackeado el GPS. Lo estaban usando para guiarme. El camino de tierra no terminaba nunca. Las luces de los que me perseguían se hacían cada vez más grandes en el retrovisor. Ya los oía, el rugido de sus motores y de vez en cuando el chirrido de sus llantas. No sé cuánto tiempo fue, quizás 10 minutos, quizás media hora, en ese infierno de polvo y oscuridad. Mi mente estaba en blanco.
Solo pensaba en escapar. De repente, el camino se acabó. Una cerca de alambre de púas y, más allá, un barranco. Había llegado a un callejón sin salida. Joder, 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 murmuré, golpeando el volante con frustración. El camión se detuvo bruscamente. Apagué las luces, apagué el motor. Me hice el muerto, esperando, rezando. Las luces de las camionetas se encendieron detrás de mí. Había dos. Se detuvieron a unos 20 metros, una al lado de la otra, apuntando sus luces hacia mi cabina. Los motores se apagaron. Se hizo un silencio denso, pesado. Podía oír mi corazón latiendo en mis oídos. El sudor frío me escurría por la espalda. Miraba por las ventanas, pero solo veía el reflejo de las luces en el cristal. No se veía nada más. Las figuras se bajaron. 4 hombres, grandes, silenciosos, caminaban hacia mí con paso lento, decidido. Se acercaron a la cabina. No llevaban armas a la vista, pero la forma en que se movían, la presencia que emanaban, era aterradora. Uno de ellos, el que parecía el líder, se acercó a mi ventana, que yo había dejado un poco abierta por el calor. Tenía una gorra oscura y la cara cubierta por una especie de pañuelo. No dijo nada. Solo estiró la mano y me entregó un paquete. Era algo pesado, envuelto en papel oscuro, como de estraza, y sellado con cinta adhesiva. No me dio tiempo a reaccionar. Mis manos lo tomaron por inercia. Mis ojos no se despegaban de los suyos, o de donde yo intuía que estaban. Eran fríos, calculadores. Entonces habló, con una voz grave, apenas un susurro que me heló hasta los huesos. Ahora sabes que podemos encontrarte cuando queramos. Espera nuestra llamada. No dijo nada más. Se dio la vuelta. Los otros 3 también se giraron. Subieron a sus camionetas, encendieron los motores y dieron la vuelta. Las luces de sus vehículos se perdieron en la oscuridad del camino por el que habíamos llegado. Me quedé ahí, en la oscuridad, en silencio, con el paquete en mis manos. El sudor me goteaba por la frente. Mis músculos estaban tensos hasta el límite. No era un robo. Ni siquiera miraron mi carga. No me pidieron dinero. Solo me entregaron un paquete y me dijeron que me encontrarían. Fue ahí donde lo entendí. No era un asalto. Era algo peor. Era un mensaje, una advertencia, un puto reclutamiento. Me habían puesto a prueba, me habían asustado, me habían demostrado que no hay lugar donde me pueda esconder. Y ahora me estaban esperando. No he abierto el paquete. No me atrevo. Lo tengo guardado en un compartimento secreto, debajo del asiento. Estoy manejando, sí, pero cada carro que me pasa, cada sombra, cada sonido extraño me hace saltar. No puedo dormir. Cada vez que el teléfono suena, me da un brinco el corazón. No sé qué quieren de mí, ni qué hay en ese paquete, ni cuándo van a llamar. Solo sé que desde esa noche, la carretera ya no es mi segunda casa. Es mi jaula. Historia 7. A ver, gente, no sé ni por dónde empezar con esto. Llevo días sin poder dormir bien, pensando en lo que viví. Necesito soltarlo en algún lado, y este foro me ha ayudado otras veces. Esto no es una historia inventada para asustar, es lo que me pasó. Y créanme, desearía que fuera mentira. Fue hace unas noches. Estaba haciendo la ruta de siempre, la 57, de San Luis a Matehuala. Llevaba una carga de autopartes, nada del otro mundo. Era ya tarde, pasada la medianoche, y la carretera estaba desierta, como me gusta. Solo el ronroneo del motor de mi mamut y las luces del tablero eran mi compañía. De repente, sin aviso, el infierno se desató. Venía saliendo de un tramo recto larguísimo, justo antes de una curva cerrada con unos matorrales a los lados. Y ahí fue. Primero escuché como si reventaran llantas de golpe. 1, 2, 3. Pero no eran llantas. Era fuego, güeyes, balazos. Se escuchaba la estridencia de los AK-47, como si estuvieran descargando una caja de cohetes sobre el asfalto. Las luces de un par de camionetas negras, con los faros apagados, aparecieron de la nada, bloqueando el camino. Y del otro lado, más luces, más camionetas. Era una emboscada, una balacera de esas que solo ves en las noticias, pero yo estaba justo en medio.
Mi primer instinto fue clavar los frenos, pero el tráiler se me hubiera volteado. Así que pisé el acelerador a fondo. Mi cabina no es un tanque, pero es mejor que nada. Me agaché lo más que pude, con la cabeza casi pegada al volante, sintiendo cómo las balas silbaban y golpeaban contra la carrocería. Escuché un clink agudo, como si una piedra pequeña hubiera rebotado en el parabrisas. No me atreví a mirar. Olía a pólvora, a aceite quemado. El aire se llenó de gritos, de mentadas de madre. Sentía el corazón martillándome contra el pecho, un tambor enloquecido. Las manos me sudaban y se me resbalaban del volante, pero las apreté como si mi vida dependiera de ello. El tráiler temblaba con cada impacto cercano. Pensé que no salía de esa, que iba a ser carne de cañón, tirado en la orilla de la carretera, pero no sé cómo, quizá por el tamaño del tráiler, o porque estaban más ocupados matándose entre ellos, logré pasar por en medio de la refriega. La camioneta de mi lado izquierdo se veía como un colador, las ventanas destrozadas. Vi sombras moviéndose, gente cayendo. Fue un par de minutos que parecieron una eternidad. Cuando ya había pasado el kilómetro, me animé a levantar la cabeza. Miré por el espejo retrovisor, y lo que vi fue una nebulosa de humo, chispas y unas luces rojas y azules intermitentes en la distancia, que ya se acercaban. Me temblaba todo el cuerpo, el pantalón mojado de sudor, la garganta seca. Necesitaba parar, respirar. Me orillé unos 5 kilómetros más adelante, donde la carretera era recta y podía ver a lo lejos. Apagué el motor. El silencio que se hizo fue ensordecedor después de tanto estruendo. Me bajé de la cabina, tambaleándome un poco. Saqué mi teléfono, temblando, y marqué a emergencias. Les conté lo que había pasado, dónde estaba. Me dijeron que me quedara ahí, que no tocara nada, que ya venía la policía y la Guardia Nacional. El aire estaba frío, pero yo sudaba a chorros. Me senté en el escalón de la cabina, con la cabeza entre las manos tratando de procesar la mierda que acababa de vivir. Pensé en mi familia, en lo cerca que estuve de no volver a verlos. Pasaron los minutos, luego las horas. La policía tardaba. El frío se me metía hasta los huesos. Empezaba a sentirme un poco más tranquilo. El pulso bajaba de a poco. Fue entonces cuando lo escuché. Un rasguño, suave, como si algo se moviera muy despacio dentro del remolque. Al principio lo atribuía a los nervios, o al aire que se colaba por alguna rendija del tráiler, o a la carga misma que se había movido con los frenazos. Sí, eso debe ser, me dije. Vibraciones, la estructura del remolque. Pero luego lo volví a escuchar. Otra vez, esa especie de roce, más lento, más deliberado. Me levanté despacio. Caminé hasta la parte trasera del camión, con el corazón apretado. La luz de la luna apenas iluminaba. Rodeé el remolque, revisando las puertas, el candado. Todo parecía normal. No vi nada raro. Me asomé por debajo con la linterna del celular, buscando algún animal o algo. Nada. Regresé a la cabina, inquieto. Encendí el motor de nuevo. El aire caliente del calefactor era reconfortante. Me quedé esperando. 20 minutos más. Nada de sirenas. La carretera seguía desierta. Empecé a pensar con más claridad. Estaba en medio de la nada, con un tráiler que probablemente estaba marcado por balazos, y las autoridades tardando una eternidad. No era seguro quedarme ahí. Lo más lógico era arrancar, aunque sea unos kilómetros más, buscar un lugar más poblado, una gasolinera, algo. Así que arranqué. Puse primera, luego segunda, y me fui metiendo de nuevo en la carretera. La tensión de la balacera había disminuido, pero ahora una nueva especie de miedo, más frío y silencioso, empezaba a treparme por la espalda. Mientras avanzaba, lo sentí. Una vibración en la cabina. No era el motor, era distinta. Venía de atrás. Un golpe seco, como si algo pesado se hubiera movido de golpe en el remolque y se hubiera estrellado contra la pared. Luego, silencio. Mi estómago se encogió. Lo primero que se me vino a la mente fue que quizá alguna de las autopartes se había soltado, pero la carga iba bien asegurada. Además, el remolque es un espacio cerrado, oscuro, y el golpe había sido demasiado violento, demasiado deliberado.
Empecé a mirarme al espejo retrovisor cada pocos segundos. El remolque se veía normal, una mole oscura arrastrándose detrás de mí, pero la sensación de que algo, o alguien, estaba ahí dentro no se me quitaba. Empecé a sudar de nuevo, a pesar del aire acondicionado. Pasaron otros 20 minutos. La carretera seguía solitaria. De repente, lo escuché. Un jadeo, débil, casi inaudible, pero lo juraría. Un jadeo ahogado, como de alguien que no puede respirar bien. Mis manos se apretaron contra el volante. Mis nudillos estaban blancos. No es posible, me dije en voz alta. Es la imaginación, Julián. Estás cansado y asustado. Pero luego vino el gemido. Un gemido bajo como de dolor reprimido. No había duda esta vez. Era una persona. Mi mente empezó a correr. ¿Quién? ¿Cómo? La balacera. Uno de ellos, herido, se metió en mi remolque sin que me diera cuenta. ¿Para huir? ¿Para esconderse? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con un sicario moribundo o herido en la parte de atrás de mi camión? El pánico real se apoderó de mí. Si paraba, si abría el remolque, ¿qué me haría? ¿Y si no estaba solo? ¿Y si era una trampa? Pero si seguía, lo llevaba conmigo. ¿Hasta dónde? ¿Qué pasaría cuando se diera cuenta de que ya no estaba en la zona de peligro? ¿Me mataría para robarme el camión? ¿O simplemente se bajaría? El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que me iba a explotar el pecho. Empecé a sentir las gotas de sudor frío escurriéndome por la frente. La respiración se me aceleró, ruidosa en el silencio de la cabina. Bajé la ventanilla un poco para que entrara aire fresco, pero no ayudó. Miré por el espejo lateral izquierdo. Una sombra, un movimiento. Juraría que vi una silueta pegada a la puerta trasera del remolque, moviéndose lentamente. Pero era oscuro. La carretera estaba llena de baches. El camión se movía. ¿Fue una lona? Fue el reflejo de algo. Me repetía, pero la duda era un veneno que me carcomía. Los sonidos se hicieron más frecuentes, rasguños más fuertes como si intentara agarrarse de algo. Un arrastre, como si lo estuviera costando moverse. Y esos jadeos, cada vez más audibles. Estaba claro que la persona estaba sufriendo, pero eso no me tranquilizaba. Al contrario, lo hacía más aterrador. Un animal herido es más peligroso. Empecé a apretarme contra el asiento, como si eso me alejara del remolque. Cada mínima vibración, cada sonido del camión, lo amplificaba mi paranoia. Me sentía atrapado. Aceleré. Lo único que quería era llegar a un punto concurrido, a la primer caseta, a lo que fuera. Pero en esa parte de la carretera no había nada por kilómetros. De pronto, un golpe fuerte, muy fuerte, metálico, como si algo hubiera caído o se hubiera golpeado contra una de las paredes de metal del remolque con fuerza. Y luego, un alarido, un grito ahogado, ronco, pero inconfundiblemente humano. Y luego, un silencio total, absoluto. Frené de golpe. El camión chirrió, pero logré mantenerlo en la carretera. El remolque se balanceó detrás de mí, y no se escuchó nada, ni un sonido, ni un jadeo, ni un rasguño, nada. Me quedé ahí, inmóvil, con las manos temblándome en el volante, la respiración entrecortada. Esperé 10 segundos, 20, un minuto, nada. El silencio era lo más aterrador de todo. Era como si el remolque se hubiera tragado todo el sonido. Volví a revisar los espejos. Nada, absolutamente nada. Encendí el motor de nuevo, despacio. Puse primera y continué mi camino, sin atreverme a mirar el espejo más de lo necesario. Cada kilómetro que avanzaba, sentía un nudo en el estómago. Esperaba otro sonido, otro golpe, pero no llegó. Manejé por horas, con los ojos pegados al camino, y el corazón en la garganta. No paré hasta llegar a Saltillo, a una gasolinera enorme, con mucha gente y cámaras de seguridad. Estacioné el tráiler lo más cerca posible de las luces. Me bajé con las piernas temblándome, la espalda empapada de sudor frío. Le di 1000 vueltas al remolque alumbrando con el celular. Revisé las puertas, el candado, los costados. No encontré nada, ni una gota de sangre, ni un rasguño fresco, ni una marca en la chapa que indicara que alguien la hubiera manipulado por dentro. Nada.
Las autopartes estaban en su sitio. Era como si todo hubiera sido una pesadilla, una alucinación por el estrés. Pero no fue una pesadilla. Yo lo escuché, lo sentí, y todavía, cada vez que veo mi tráiler, o cuando viajo de noche por esas carreteras solitarias, no puedo evitar sentir un escalofrío. Y siempre, siempre, me miro al espejo retrovisor un poco más de lo normal. No sé qué diablos pasó. No sé si el tipo se bajó en algún momento sin que yo me diera cuenta, si se desangró ahí dentro y lo tiraron en el camino o si simplemente desapareció. Lo único que sé es que esa noche yo llevaba algo más que autopartes en mi remolque, y hasta el día de hoy no tengo la menor idea de qué fue. Gracias por leerme. Necesitaba sacarlo. Historia 8. A ver, chicos, necesito desahogarme. Llevo meses dándole vueltas a esto y no puedo sacármelo de la cabeza. Lo he intentado, hablar con la parienta, con un par de colegas, pero es que nadie entiende la paranoia que se me ha metido en el cuerpo. Es como si una parte de mí se hubiera quedado ahí, en esa carretera de mierda, y no pudiera volver. Soy Alonso, camionero. Llevo más de 20 años en la carretera. Me conozco el país como la palma de mi mano. Rutas buenas, rutas malas, de todo. He visto cosas, sí, pero nunca nada como lo que me pasó hace poco más de 3 meses. Era un jueves, al atardecer. Volvía de un viaje largo, con la tractora vacía, dirección a casa. Había cogido la ruta de montaña, esa que le llaman el Espinazo del Diablo, por lo retorcida que es y por los barrancos que tiene. Yo no la cojo mucho con carga, pero vacía, y de día, pues mira, se recorta un buen trozo. Aquel día, la verdad, me sentía cansado. Llevaba horas al volante. El sol ya se estaba poniendo, y la luz era esa, entre anaranjada y rosada, que te engaña la vista. La carretera, ya sabéis, de esas que el asfalto es viejo y está parcheado, lleno de baches. Poco tráfico a esa hora. Empecé el descenso de un puerto, uno de esos largos, de los que hay que ir con ojo y tirar de freno motor. Al principio, todo normal. Metí quinta, luego cuarta, el motor rugiendo. Los primeros kilómetros bien, pero la cuesta se hizo más pronunciada, y tuve que pisar el freno un poco más de lo habitual. Sentí como que el pedal estaba un pelín esponjoso. No le di importancia. Pensé, ¿será el cansancio o que las pastillas están ya un poco gastadas? Bajé a tercera, apretando más el freno. Esponjoso. Vale, esto ya no me gusta. El camión empezó a ganar. Velocidad. No una locura, pero sí más de lo que quería. Volví a pisar a fondo, haciendo fuerza con toda la pierna. El pedal se hundió casi hasta el suelo. ¡Mierda! Ahí me dio el primer escalofrío. Mis frenos, los frenos de mi camión, no respondían. El corazón se me disparó de golpe. Sentí un vuelco en el estómago como si me hubieran dado un puñetazo. Miré el velocímetro. 80, 90, 100 kilómetros por hora. En una bajada de montaña, con curvas cerradas y barrancos a un lado. El motor, por más que intentaba bajar marchas, ya no podía retenerlo. Intenté meter segunda, pero temí destrozar la caja de cambios. El rugido del motor era un grito desesperado. Las manos me sudaban tanto que el volante se me escurría. Tuve que agarrarlo con todas mis fuerzas. La garganta se me secó de repente. Empecé a bombear el freno, una y otra vez, como me habían enseñado. Nada. Era como pisar aire. El camión seguía acelerando, como una bestia desbocada. 110, 120. La luz del atardecer se estaba yendo, y las sombras de los árboles se alargaban, haciéndolo todo más confuso. Las curvas se me venían encima a una velocidad brutal. La primera, la rocé por los pelos, las ruedas chirriando, el camión ladeándose peligrosamente. La carga inexistente era lo único que me salvaba de volcar en ese instante. Estaba gritando, ¿sabéis? No sé si en voz alta o solo en mi cabeza. No, no, no. No podía ser. No a mí. Llevaba 20 años en la carretera sin un incidente serio. Y ahora esto. Muerte segura. Me vi, volcando, cayendo por el barranco, el amasijo de hierros ardiendo. El miedo me golpeó tan fuerte que sentí náuseas. Y fue entonces, en medio de todo ese caos, con el camión temblando, el aire silbando y mi corazón a 1000 por hora, sonó la radio.
Mi radio CB estaba encendida, sí, pero no esperaba que nadie me llamara en esa zona, menos a esa hora. Camionero del 357. ¿Me recibe? La voz era una voz masculina, tranquila, demasiado tranquila, como si estuviera tomándose un café en la oficina. No sonaba como un compañero, ni como un policía, ni siquiera como alguien que estuviera en esa carretera. Sonaba distante. Mi primera reacción fue de pura rabia. ¿Quién cojones me estaba llamando en un momento así? ¿No veía que me iba a estampar? ¿Quién coño es? Grité con la voz rota, intentando mantener el control del volante mientras el camión se apretaba contra el guardarraíl en otra curva. La voz ignoró mi grito. Tienes la curva del Chorrito a 200 metros. Es cerrada a la derecha. Vas a demasiada velocidad. Mantén la dirección. Abre la trayectoria todo lo que puedas antes de entrar y gira a fondo. No frenes. No puedes. Me quedé helado. ¿La curva del Chorrito? ¿Cómo sabía el nombre de la curva? Y lo de no frenar, era obvio que no podía, pero que él lo dijera así, como una orden. Era como si me estuviera viendo. No tuve tiempo para pensar. La curva estaba ahí. Un giro casi de 90 grados. Hice lo que me dijo. Abrí la trayectoria lo máximo que pude, casi rozando el lado contrario de la calzada, y giré el volante con toda la fuerza del mundo. El camión chilló. Las ruedas perdieron un instante de adherencia, y sentí que la parte trasera se iba, pero logré enderezarlo. Pasé la curva. No sé cómo, pero la pasé. El pánico se mezcló con una sensación extraña, como si una mano invisible me hubiera empujado. Bien, dijo la voz en la radio. Ahora viene una recta corta. Prepara los cambios. La primera rampa de frenado está a 500 metros. No la tomes. Está llena de grava suelta y es inestable para tu peso. No la tomes. Mis ojos se clavaron en el indicador de rampa de frenado que acababa de pasar. Una señal oxidada, casi invisible entre la maleza. Esa era la que solía tomar en las simulaciones. ¿Cómo sabía que estaba mal? ¿Y cómo sabía el peso de mi camión? Iba vacío. En ese momento no le di más vueltas. Solo obedecía. Era mi única opción. El camión iba a 130 km/h. Del 357, ¿me escuchas?, preguntó la voz un poco más insistente. Sí, te escucho. ¿Quién eres? Mi voz era un susurro jadeante. No hay tiempo para preguntas. La próxima es una S, muy pronunciada. No la puedes tomar sin volcar. Se me heló la sangre. La S, la conocía. Era un infierno. Muchos camiones se habían ido ahí. En 200 metros, a tu izquierda, verás un camino de tierra. Es una vía de servicio antigua. Se usa para mantenimiento del tendido eléctrico. Entra ahí. La vegetación está alta, pero el camino es recto por unos 100 metros y luego tiene una subida brusca. Te ayudará a perder velocidad. No dudes. ¿Un camino de tierra? En una bajada de 130 kilómetros por hora, en la oscuridad, tuve que apretar los dientes para no entrar en pánico total, pero algo en su voz era tan segura, tan tajante, que no pude desobedecer. Vi la entrada, apenas visible. Era un hueco entre unos arbustos. Giré el volante con toda la fe que me quedaba. El camión se metió por el camino de tierra, levantando una polvareda brutal. Los baches me hacían rebotar en el asiento. El salpicadero crujía. Los faros bailaban como locos. La vegetación me golpeaba los espejos. Efectivamente, el camino era recto, y luego, una subida corta pero muy empinada. El camión por fin empezó a perder velocidad de forma significativa. El motor casi se ahoga. Logré frenar con el freno de mano, poco a poco. Me detuve, en medio de la nada, en un puto camino de tierra que ni siquiera sabía que existía. Me quedé ahí, respirando, intentando recuperar el aire. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un tambor de guerra. Tenía las manos temblando, las piernas como gelatina. Sudor frío me empapaba la camisa. Estaba vivo, vivo. No me lo podía creer. ¿Estás bien? La voz volvió a sonar en la radio. Me sobresalté. Casi había olvidado que seguía ahí. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz temblorosa, mirando a mi alrededor, a los árboles, a la oscuridad que ya era casi total. No había ni una
Luz ni un coche, nada. Solo el silencio del monte y el tic-tac de mi motor enfriándose. Lo único que recibí fue estática, un leve zumbido. «Hola, ¿estás ahí?», insistí, cogiendo el micrófono con las manos que aún me temblaban. Nada, solo el siseo de la radio. La estática se hizo un poco más fuerte, y luego de repente se cortó. El canal quedó en silencio. Vacío. Probé otros canales. Nada. Era como si se hubiera desconectado, o como si la voz nunca hubiera estado ahí. Juro que estuve casi 10 minutos intentando contactar, moviendo la antena, revisando la conexión. Nada. La radio funcionaba, pero nadie respondía. Me quedé allí, en la oscuridad, en ese camino de tierra desconocido, con el camión intacto, milagrosamente. Me salí de la cabina, encendí la linterna del móvil. Los frenos estaban humeando, oliendo a quemado, sí, pero el camión estaba sobre sus ruedas. No había volcado, no había caído por ningún barranco. Estaba vivo, pero la pregunta me carcomía. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabía el nombre de esas curvas? ¿Cómo sabía que la rampa de frenado estaba en mal estado? ¿Cómo sabía el peso de mi camión? ¿Cómo sabía de la existencia de ese puto camino de tierra? Era como si me hubiera estado viendo desde una cámara a mi lado, o desde el cielo, como si me hubiera estado observando todo el tiempo. No volví a escuchar esa voz. Nunca. Se desvaneció tan misteriosamente como apareció. Intenté buscar explicaciones. Un compañero con un equipo de radio ultrapotente y un mapa detallado. Un piloto de helicóptero que justo pasaba por ahí. Un fantasma incluso. Lo llegué a pensar en mis momentos más desesperados, pero nada encaja. Desde ese día, cada vez que cojo el camión y entro en una bajada, siento un escalofrío. Y cada vez que paso por una curva cerrada o veo una señal de rampa de frenado, me pregunto si alguien me está observando. Todavía noto el sudor frío y el temblor en las manos. La paranoia no me deja. No sé quién me salvó la vida, ni por qué. Y eso para mí es lo más jodidamente terrorífico de todo. No entender, no saber, que alguien allá afuera te conozca, te vea y simplemente desaparezca. Es como si me hubiera salvado un ángel, o algo mucho peor, y ya está. Me he desahogado, tenía que soltarlo. Gracias por leerme, chicos. Si alguien tiene una puta idea de qué pudo ser, que lo diga, porque yo ya no sé dónde buscar. Historia 9. Gente, yo necesito soltar esto en algún lado. Llevo semanas con esto atorado en el pecho y ya no sé qué hacer. No sé si me van a creer. La verdad es que ni yo me lo creo del todo, pero pasó. Se los juro por lo más sagrado que tengo. Pasó. Soy trailero, Efraín para los que me conocen. Llevo más de 20 años en la carretera. He visto de todo, créanme. Pero lo que me pasó hace un par de meses, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Todo empezó con un viaje, como cualquier otro. Flete de fertilizante, me dijeron. Un pedido grande, bien pagado, de esos que te resuelven el mes. La carga era para Nuevo Laredo, un viaje largo desde el centro del país. El que me contrató, un tipo con un bigote raro, gafas oscuras y una voz que te hacía sentir que te conocía de toda la vida, aunque fuera la primera vez que lo veías. Me dio un adelanto generoso y me dijo: Efraín, usted solo maneje. No pare, no abra los sellos, no haga preguntas. Es fertilizante especial, ¿entiende? Asentí. Uno no pregunta mucho cuando el dinero es bueno. El viaje fue una mierda. No por el camino, sino por la sensación. Desde que enganché ese remolque sentí un peso encima. No el de la carga, sino uno más denso. Una cosa rara. Intenté ignorarlo. Puse música, hablé con mi mujer por teléfono. Intenté concentrarme en la carretera, pero el camión se sentía distinto, más pesado de lo normal, casi como si el aire dentro de la cabina fuera más denso. Había un olor como a metal viejo, a algo que no era tierra. Pero igual, ¿quién soy yo para cuestionar? Fertilizante especial, me dije. Llegué a un retén militar a la entrada de Laredo. Normal. Me pidieron papeles, abrieron la puerta del remolque. No me dejaron ver bien, pero vi cómo sus caras se ponían blancas. Uno de ellos, un sargento joven, se puso a vomitar al lado del camión.
Fue ahí cuando supe que algo andaba mal, muy mal. No era fertilizante, eran armas, cajas y cajas de armamento pesado, fusiles, granadas, no sé qué más, un arsenal. Me esposaron ahí mismo, en la carretera, con el sol pegándome en la cara y el corazón, martillándome las costillas. Sentí que se me iba el alma, mi vida, mi familia, todo se me venía abajo por un flete que parecía normal. Pasé días en un cuartucho, respondiendo las mismas preguntas una y otra vez. Les conté todo, lo del tipo del bigote, el adelanto, la advertencia de no abrir los sellos. Al principio no me creían, claro. ¿Quién creería que un trailero inocente no sabe lo que lleva? Pero la verdad, yo no sabía. Y al final, después de revisar 1000 cosas, de interrogarme hasta el cansancio, de checar mis antecedentes, vieron que era cierto. No tenía nexos, no tenía historial. Era solo un pobre diablo al que usaron. Me soltaron, con una advertencia, eso sí. No se meta en problemas, Efraín. Ya sabe lo que es esto. Si vemos que vuelve a aparecer en algo así, no habrá segunda oportunidad. Salí de ahí. Me sentí el hombre más afortunado del mundo. Volver a casa, abrazar a mi mujer, a mis hijos. Pensé que todo había quedado atrás, que había sido una pesadilla, un susto que había escapado por un pelo. Y por un tiempo, así fue. Volví a mis rutas de siempre, fletes de maíz, de cemento, de cosas normales. Intenté olvidar el olor a metal, la cara del sargento vomitando, la voz del tipo del bigote, pero no podía. Cada vez que el teléfono sonaba con un número desconocido, me daba un brinco el corazón. Cada vez que veía un coche oscuro detrás de mí, la garganta se me secaba. Paranoia, me decía mi mujer. Ya pasó, Efraín, tranquilízate. Y yo quería creerle. Pasaron unas 8 semanas. 8 semanas de tratar de recuperar mi vida. Y entonces, un día, a principios de esta semana, el teléfono sonó. Era un número que no conocía. Lo ignoré. Sonó de nuevo. Y de nuevo. Al cuarto timbrazo, algo me dijo que contestara. Tenía un nudo en el estómago, pero contesté. «Diga», dije, con la voz más firme que pude. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio que se sintió eterno. Y luego, esa voz. La voz del tipo del bigote, la misma voz monocorde, extrañamente familiar, que te hacía sentir que te conocía desde siempre. Efraín, qué gusto escucharte, hombre. Se me heló la sangre. El nudo en el estómago se apretó tanto que sentí náuseas. Cerré los ojos. ¿Quién habla?», pregunté, aunque sabía perfectamente quién era. «No te hagas el tonto, Efraín. ¿Sabes quién soy? El del fertilizante, ¿recuerdas? O, como lo llamaron las autoridades, el de las armas». Su voz no tenía sarcasmo, no tenía enojo. Era calmada, demasiado calmada. Y eso era lo peor. ¿Qué quiere? Mi voz salió como un susurro. «Quiero que sepas que me alegra que hayas salido limpio. Sabemos que eres un buen hombre, Efraín. Un hombre de familia, con una hipoteca que pagar, ¿verdad? Y una hija que va a la universidad. Y un hijo que sueña con ser futbolista profesional». Cada palabra fue un golpe. Sentí como el oxígeno se me escapaba de los pulmones. Me desplomé en la silla de mi cocina. Miré la foto de mi familia en la nevera, la cara de mi mujer, la sonrisa de mis hijos. Sentí un frío que me caló hasta los huesos. No era una amenaza. No lo dijo con palabras amenazantes, pero la implicación era tan clara como el agua. Sabían todo de mí, absolutamente todo. Ya le dije a la policía todo lo que pasó, balbuceé, la boca seca. Yo no sabía nada de esas cosas. El hombre suspiró, un sonido casi imperceptible, como si estuviera decepcionado de mi respuesta, pero sin enojarse. «Lo sabemos, Efraín. Por eso te contactamos de nuevo. Necesitamos a alguien confiable, a alguien que no llame la atención, a alguien como tú. Tenemos otro trabajo para ti, mucho más sencillo que el anterior, te lo prometo. Nada de fertilizante. Solo transporte de documentos, una ruta corta, y bien pagada, por supuesto». Me quedé en silencio, escuchando mi propio corazón latir como un tambor en mis oídos. Mi sangre zumbaba. Sentía un sudor frío bajándome por la espalda.
aunque la casa estaba fresca. No, no puedo, logré decir. No quiero meterme en problemas otra vez. Les prometí a las autoridades. La voz me interrumpió, todavía tranquila, todavía sin un ápice de emoción. Efraín, piénsalo bien. Lo que te estoy ofreciendo es una solución, no un problema. Te estamos dando la oportunidad de, ¿cómo decirlo?, de mantener la calma, de que todo siga como está, tu vida, tu familia, tus rutinas. No queremos que nada se altere, ¿verdad? Queremos que sigas siendo el buen hombre que eres. Solo que nos ayudes con estas pequeñas cosas de vez en cuando. No había un sí, no lo haces. No había un te arrepentirás. No había nada explícito. Pero la frialdad de su voz, la forma en que mencionó a mi familia, la manera en que desestimó mis excusas, era mucho peor que cualquier amenaza. Era una cadena invisible que se me ataba al cuello. No podía negarme. No había opción. No después de que me dejara tan claro que mi vida entera estaba expuesta, que mis seres queridos eran vulnerables. Tragué saliva. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretar el teléfono con fuerza. ¿Cuándo sería?, pregunté con la voz apenas audible. Mañana por la noche. Te llamo con los detalles. Te aseguro que será muy sencillo. Y no te preocupes, Efraín. Esto no es fertilizante. Y colgó, sin despedirse, sin un gracias. Solo el pitido de la línea muerta. Me quedé ahí, sentado en la silla de la cocina, con el teléfono aún en la mano. El sol de la tarde entraba por la ventana, pero yo sentía que se había hecho de noche. La tranquilidad de mi casa, la foto de mi familia, todo se veía diferente. Se veía frágil, vulnerable. No hay nada que explicar. No hay un monstruo en la oscuridad, ni fantasmas. Solo un hombre en el otro lado de la línea, que tiene mi vida en sus manos. Y yo no puedo hacer nada. Esa llamada, ese tono de voz tan calmado, los detalles que me dio de mi vida, me quitó el sueño, me quitó la paz. No sé cuándo volverá a llamar, no sé qué me va a pedir. Solo sé que tengo que hacerlo. Y lo peor, lo que de verdad me está matando es que sé que no será la última vez. El después se volvió para siempre, y no hay nada que pueda hacer. Es como si me hubiera tragado un pedazo de hielo que no termina de derretirse, que solo me enfría por dentro. Y ahí sigue, cada minuto, cada hora. Ahí estoy. En esto me convertí. Un transportista de lo que sea que ellos quieran. Sin preguntas, sin elección. Solo Efraín, el trailero, el que sabe la verdad del fertilizante, y el que ahora sabe que no hay escapatoria. Historia 10. A ver, no sé ni por dónde empezar a contar esto. Llevo días dándole vueltas, y ya no aguanto más. Necesito sacarlo, aunque sea aquí, en este foro de extraños, porque si se lo cuento a alguien de verdad, me van a tomar por loco. Y es que, la verdad, yo mismo empiezo a pensar que lo estoy. Soy Martín, transportista de los de toda la vida. Llevo en esto más de 15 años, cruzando el país de punta a punta. He visto de todo en la carretera. Accidentes espantosos, tormentas que te voltean, camiones averiados, en medio de la nada. Me he topado con todo tipo de gente, desde compañeros amables hasta locos sueltos. Te acostumbras a la soledad, a los kilómetros, al ronroneo del motor. Mi cabina es mi casa, la carretera mi oficina. Pero lo que me pasó la semana pasada, eso me descolocó. Todavía me tiemblan las manos cuando lo recuerdo. Fue un viaje rutinario, o eso parecía. Carga de última hora, de esas que te pagan bien porque urge y no hay quien la quiera. Me llamaron un miércoles por la tarde. En voz, cliente era de esos discretos, de los que no preguntan mucho y te sueltan la pasta sin rechistar. Me dijeron que era un contenedor sellado, que ni se me ocurriera abrirlo por nada del mundo. La etiqueta decía, carga viva, no abrir. Normalmente eso significa animales, ¿no sabes? Pollos, cerdos, lo que sea. O a veces, es una excusa para algo delicado que no quieres que se mueva. Yo, ni me lo pensé. Dinero es dinero, y las facturas se pagan solas. Cargaron el contenedor en un patio oscuro, casi sin iluminación. Era un armatoste de metal azul, sin marcas, sin logos. El sello era una cinta gruesa de seguridad, de esas que si las rompes se nota. No le di más importancia. Firmé el papel y me largué.
La ruta era larga, a través de la sierra, luego un tramo por el desierto y finalmente llegar a un puerto en la costa. Unas 20 horas de viaje, si todo iba bien. Salí ya de noche. La primera parte del trayecto fue tranquila, la luna llena iluminando la carretera, el motor y la radio de compañía. Puse unas rancheras, luego un poco de rock viejo, las ventanas bajadas, el aire fresco de la noche pegándome en la cara. Me sentía bien, libre, como siempre me siento al volante. Pero la cosa empezó a torcerse unas 3 horas después de salir. Estaba cruzando un tramo de carretera solitario, de esos donde no hay ni un alma en kilómetros. De pronto, un ruido, un golpe seco, como si algo pesado se hubiera caído dentro del contenedor. Primero lo ignoré. Pensé, será la carga que se mueve, un tambor, una caja mal amarrada. Es normal que las cosas se asienten con el movimiento, pero luego vino otro golpe, más fuerte, y no era uno solo, eran varios, como si algo estuviera arrastrándose o golpeando las paredes del metal. Un sonido sordo, amortiguado pero inconfundible. Apagué la radio, bajé la velocidad, el aire acondicionado, los ruidos del camión. Quería oír bien, y sí, ahí estaban. Un golpe, luego un rasguido, como si unas uñas arañaran el metal desde dentro. Se me erizó el vello de la nuca. ¿Qué demonios era eso? Si eran animales, ¿por qué sonaban así? Nunca había oído algo parecido. No eran los balidos de una cabra o los gruñidos de un cerdo. Sonaban distintos, más desesperados. Me puse tenso. El corazón empezó a martillarme en el pecho. Miré por el retrovisor, pero el contenedor era una mole oscura, silenciosa. Si no fuera por esos sonidos, intenté convencerme de que era el viento o la suspensión, pero no. La carretera estaba lisa y el camión iba suave. Eran ruidos de dentro. Los golpes se hicieron más regulares. Ahora, además de los golpes y los rasguños, empecé a escuchar como si algo se arrastrara por el piso de metal. Un arrastre pesado, lento, y luego otro golpe, como si alguien se hubiera caído. Me entró un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Carga viva, me repetía. ¿Pero qué clase de carga viva era esa? La paranoia me empezó a consumir. Cada sombra, cada arbusto al lado de la carretera, parecía esconder algo. Me sentía observado. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Giré la cabeza para mirar el contenedor en cada espejo, cada 2x3. La oscuridad, la soledad, era aterrador. ¿Y si era gente? ¿Migrantes? ¿Pero por qué tan silenciosos? ¿Por qué esos golpes? En mi experiencia, los migrantes hacen ruido, golpean pidiendo ayuda, gritan. Esto era distinto. Era un sonido de resignación o de desesperación silenciosa. Las horas pasaron. Yo no podía concentrarme. El estómago se me apretó en un nudo. Tenía la garganta seca. Intentaba beber agua, pero sentía que me ahogaba. Los sonidos no paraban. A veces, un golpe más fuerte, como si alguien intentara abrir la puerta desde dentro. Luego el sonido de un cuerpo que caía pesadamente. Luego el silencio. Y de nuevo los rasguños. Era como una tortura lenta. Pensé en parar, en llamar. ¿Pero a quién? ¿A la policía? ¿Decirles qué? ¿Hay ruidos extraños en mi contenedor sellado que no puedo abrir? Me encerrarían. Ya casi amanecía, cuando vi las luces. Un retén, unos conos, unas patrullas, luces intermitentes. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado una tonelada de encima. Por fin, alguien. Me iban a detener y ellos verían lo que pasaba. Por un momento, olvidé el miedo y solo sentí cansancio. Bajé la velocidad. Unos agentes uniformados, con armas largas, me hicieron la señal para que me detuviera. Había otros vehículos, como camionetas pick-ups, algunas con hombres armados que no parecían de ninguna autoridad reconocida. Me pareció raro, pero mi mente estaba en blanco, solo quería que esto terminara. «Documentos, por favor», dijo uno de los oficiales. Se los di. Las manos me temblaban un poco. «¿Este contenedor qué lleva?», preguntó mirándome a los ojos. Había algo en su mirada, como si ya supiera la respuesta. «Carga viva, señor, pero no sé qué es. Está sellado». El oficial asintió lentamente, sin quitarme la vista de encima. Luego se giró y le hizo una señal a otro hombre,
Uno de los que no llevaba uniforme, que estaba al lado de una de las pickups. Este hombre se acercó al contenedor, examinó el sello, luego asintió a su vez. «Ábralo», dijo el oficial, esta vez sin preguntar, con voz de mando. «Pero, señor, está sellado», repliqué, sintiendo de nuevo el pánico. «Las instrucciones son claras, no puedo abrirlo». El oficial se acercó a mi ventana. Su voz bajó un tono, casi un susurro, pero con una amenaza implícita. «Martín, ¿verdad? Ábrelo, o te lo abrimos nosotros, por las buenas o por las malas». No tuve opción. Tenía que hacerlo. Bajé del camión. Mis rodillas flaqueaban. Me acompañaron hasta la parte de atrás del contenedor. La luz del amanecer apenas rompía la oscuridad, pero ya se distinguían las siluetas. Había más gente de lo que había pensado. Había un par de hombres armados apuntando al contenedor. El oficial me dio una cizalla. «Rompe el sello», me ordenó. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostenerla. El clic del acero al cortar el precinto sonó como un disparo en el silencio de la madrugada. Luego, con un esfuerzo, abrí las 2 enormes puertas de metal. Lo que vi no se me va a borrar de la mente nunca. Dentro, en la penumbra, había una docena de hombres. Estaban amarrados de pies y manos, algunos vendados, otros con los ojos hinchados y morados. Estaban sucios, golpeados, algunos sangrando. Sus miradas eran de terror puro, de animales acorralados. Algunos ni se movían, tirados en el suelo, como si ya no tuvieran fuerzas. Otros se encogieron, intentando esconderse de la luz y de los hombres armados. No eran migrantes, eran otra cosa. Daban miedo y lástima a la vez. Eran hombres grandes, de esos que ves en las noticias, con tatuajes, con cicatrices. No sé cómo decirlo, pero se veían como si fueran del otro lado. En ese momento, oí la conversación de los hombres armados con el oficial. No les prestaba mucha atención, pero unas palabras me llegaron al alma y se quedaron clavadas. «La entrega, jefe. Aquí están todos. Bien. Se los llevan. Esto sella la tregua. La tregua. La entrega». Fue como un puñetazo en el estómago. No era carga viva. Eran personas. Personas secuestradas. Y yo los estaba transportando. Fui el maldito peón. El camión de reparto para una maldita negociación entre cárteles. Toda esa angustia en la carretera, esos golpes, esos rasguños, eran ellos, intentando escapar, o moviéndose por el dolor, o simplemente intentando sobrevivir. Me quedé helado. No podía moverme. Uno de los hombres armados me miró de reojo con una expresión fría. «¿Y tú, chofer? ¿Qué dejas de mirar? Tu trabajo terminó. Vete». En un instante, sacaron a los hombres del contenedor. Los arrastraron. Los subieron a las camionetas como si fueran sacos de papas. No hubo gritos, solo gemidos. El silencio más aterrador que he oído nunca. En menos de 5 minutos, el contenedor estaba vacío. Los tipos se subieron a sus vehículos y se marcharon, dejando solo a los oficiales. El oficial se acercó de nuevo a mí. «Cierra tu camión y lárgate. Y que no se te ocurra decir una sola palabra de esto a nadie. ¿Entendido?» Asentí, mudo, el alma en los pies. No tenía fuerzas ni para discutir, ni para preguntar, ni para llorar. Subí al camión. Cerré las puertas del contenedor. El silencio era ensordecedor ahora. Me sentía sucio, contaminado, un eslabón en una cadena de horror. El resto del viaje fue un infierno. El camión se sentía ligero, pero llevaba un peso que no se quitaba de encima. Ese silencio, ese contenedor vacío. Cada vez que miraba por el espejo, sentía las presencias, los golpes, los rasguños. Me llegaron las náuseas. No podía concentrarme en la carretera. Cuando llegué a la costa, entregué el camión, llené el papeleo como pude, con la mente en otro lado. Me pagaron, pero el dinero no me sabía a nada. Me fui a un hotel, pero no pude dormir. Cada sombra era uno de esos tipos. Cada ruido era un golpe en el metal. Desde ese día, no he vuelto a coger el camión. Sigo teniendo pesadillas. Me despierto, sudando frío, con la imagen de esas caras aterrorizadas grabadas en la retina. La carga viva. Ellos. Y yo. Solo un transportista, un camionero. Pero ahora sé lo que es el verdadero terror. No son fantasmas.
No son monstruos, son personas, y las cosas que hacen otras personas. No sé qué fue de esos hombres. No sé si la tregua se selló, y no lo quiero saber. Solo sé que mi vida en la carretera, esa que tanto amaba, ya no es la misma, y no creo que lo vuelva a hacer. Los ruidos pararon esa madrugada, pero el eco sigue ahí en mi cabeza, y no se va.